Hola amigos, buenas tardes. Nuevamente desde el Instagram del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico de la Universidad Católica de La Plata, queremos compartir este café con ustedes. Un café con amigos, con arte, donde intentamos acercarnos, conocernos y tener un diálogo más cercano a pesar de esta pandemia y de la virtualidad. Esta posibilidad que nos permite el vivo de Instagram nos ayuda a tener un poco más de cercanía. Estamos todos indudablemente esperando que pronto podamos tener alguna presencialidad, pero hay que esperar que este crudo invierno pase, que el tiempo nos ayude, que se pueda consolidar un poco más esta idea de inmunidad que necesitamos. Así todos vamos a poder estar más tranquilos y compartir. Nos resta de esta eh, extraña época en donde estamos en nuestras casas trabajando, muchos de nosotros, continuamente con la computadora, con los medios digitales. Y hoy tenemos una charla con quien nos acompaña, quien se acaba de integrar a este vivo, con Javier Gorraiz. Javier, de la Universidad Católica, pero además de esto, ¿no? Es un excelente literato. ¿Por qué digo esto? Porque ha tenido la pasión de compartir su amor por la lectura haciendo traducciones. Hoy vamos a charlar un poco de esto y de muchas cosas más de su trabajo. Así que me parece muy importante conocerlo a Javier, que se formó en la Universidad Nacional de La Plata, que ha hecho posgrados en el exterior, que tiene una formación académica importante, ¿no? Porque no solamente es profesor en letras, digamos, no solamente, digamos, se dedicó a la literatura desde lo académico, sino que además de toda su vida a leer, indudablemente, el hecho de ser un gran conocedor del francés le permitió también graduarse como traductor del francés. Y parte de la charla de hoy va a ser esto también, ¿no? Hablar de la traducción y las letras. Así que, buenas tardes, Javier. Después de esta larga presentación, gracias por acompañarnos y compartir este café. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por permitirme, de algún modo, socializar la tarea diaria que uno desarrolla como docente, bueno, como traductor, como bien dijiste, y como amante de las letras, básicamente. Creo que ese es el mejor rol que uno desarrolla, el amor hacia las letras. Yo creo que, como decíamos recién, ¿no? Bueno, amante de las letras, fíjate. En esta época en que todo es virtual, yo todavía sigo leyendo en el libro papel. Leo algunas cosas en ebook, pero cuando puedo evitarlo, me acerco más al papel. Porque me es más cómodo. Mi cerebro todavía del siglo XIX le gusta ubicarse en la página y no en un carrete continuo, por más que esté numerado y limitado, no sé. Son formas. Pero también sé que esta posibilidad del ebook nos ha hecho llegar a millones, que digamos, todo hace que sea exponencial, ¿no? La traducción que vos hiciste de Brasiliac ha llegado a todo el mundo. Así que creo que eso es una experiencia muy, muy buena. Contanos primero cómo fue acercarte a Brasiliac y desde dónde lo hiciste y por qué elegiste El vendedor de pájaros. Bueno, retomo un poco esto que decís que es muy importante, lo de leer todavía en formato papel, formato físico, que uno ha acostumbrado a hacer durante mucho tiempo, ¿no? Mm. Eh, pero el ebook nos permite estar en contacto también con la literatura, con ciertos libros que no se consiguen fácilmente, que no puede Sí. adquirir, y bueno, es una herramienta más que disponemos para nuestra formación. Pero sí, el objeto libro tiene algo mucho más interesante que el ebook, ¿no? El palpar, el sentir, el poder manipular el objeto. El ebook no, pero nos permite llegar, como bien decís, a mucha gente, ¿no? Cualquiera, en cualquier lugar del mundo, pueda descargar un ebook y leerlo donde quieran, sus dispositivos y demás. Y el vendedor de pájaro
de Pájaros, perdón, inaugura un poco esto también, ¿no? Como proyecto editorial, como texto literario en la editorial de Local, y nos enorgullece. En principio, el trabajo con este libro de Brasiliac nace como una inquietud mía y también de la editorial, ¿no? De presentar algún texto literario de determinados autores que de algún modo no han sido expuestos durante mucho tiempo. En el caso de Brasiliac había sido traducido, durante un momento determinado del siglo XX tuvo su impacto, ¿no? En los lectores hispanohablantes, ¿no? Y después dejó de traducirse o dejó de publicarse incluso su obra a nivel mundial. Entonces era la posibilidad de rescatar una obra de valor literario, ¿no? Porque el Vendedor de Pájaros, si hay algo que rescatar, es su exquisitez en el lenguaje, en la forma, en la descripción, lo valioso que tiene como texto literario. Pero a su vez tenía este plus de ser un libro que de algún modo forma parte de ciertos corpus que son silenciados muchas veces por el mercado editorial, por las administraciones de lectura, de escritura, de algún modo intervienen en el campo cultural y hacen que determinadas obras no tengan la visibilidad que tienen otras. Entonces el desafío fue, bueno, traer un autor de una obra que no estaba traducida al español y presentarlo como también un exponente de un determinado tiempo del siglo XX que fueron los años 30. Esto ya venía pensándose incluso con el texto anterior, con Maritain, que habíamos hecho antimoderno, de los años 20. Nos permitía dialogar con una serie de intelectuales situados entre los años 20 y los años 30. De ahí es que nace este interés. Luego fue tomando otra forma el interés, ¿no? El interés Yo por creo que presentar. es muy importante esto que decís, pensando en la editorial local, ¿no? Bueno, en su directora que tan dignamente lleva al frente de la editorial local, la licenciada Florencia García, que siempre tiene esa exquisitez de buscar nuevos caminos, de proponer situaciones distintas, de ver cómo podemos llegar a más públicos. Y bueno, y el tema del ebook es fundamental porque en este tiempo de pandemia nos sirvió para estar más cerca de mucha gente y principalmente de los alumnos. Pensar que todos los textos de cátedra que estaban hechos en papel pudieron ser llevados digitalmente para que los alumnos tuvieran acceso al material. Eso fue algo muy importante y un trabajo muy valioso de la editorial. Y pensar que ahora, con los convenios que se han firmado, tu traducción está a la venta en plataformas internacionales que pueden comprarlo en papel o en la versión digital. Eso también es algo valioso, que están las dos posibilidades. Para los románticos que seguimos queriendo el papel, podemos encargarlo, y también aquel que quiere llevarse la tablet y leerlo en cualquier momento, puede hacerlo de la forma digital. Así que es algo que creo que es muy Sí, importante. por supuesto, y además esta idea, ¿no? de llegar al lector es un poco lo que motiva también Florencia desde el espacio de la editorial, ¿no? El ir al encuentro del lector, ¿no? Muchas veces los textos tienden a expulsar lectores, pero cuando hay un proyecto editorial serio, responsable, comprometido justamente con la labor del libro, se da lo que sucede con este proyecto de UCALP y de Florencia, básicamente, ¿no? De salir a la búsqueda de ese lector y ¿Sí? acercando un título que, como te decía, estaba de algún modo silenciado, solamente accesible para aquellos que manejan la lengua francesa. Sí, sí, eso es importantísimo. Bueno, y vos tenés la suerte de tener los dos mundos, ¿no? El mundo de las letras y el mundo de las letras en francés. Poder condensarlo en hacer una traducción. Porque, a ver, hay un dicho así un poco malévolo que dicen los italianos, traductore, traditore. ¿Por qué? Porque no siempre las traducciones son adecuadas. En cambio, al ser una traducción hecha por un literato, hace que la traducción realmente tenga un valor académico, que nos permita llegar a la raíz de la traducción, ¿no? No a la literalidad. Sí, tal cual. En mi caso, tengo las dos vertientes, la que tiene que ver con la traducción y aquella que se relaciona con la literatura. Entonces, al entender la traducción, no solo está en juego mi rol de traductor, sino también mi rol de lector. Y como lector literario que soy, y especialmente de literatura francesa, siempre intento configurar también otro posible lector
Y de ahí que mi escritura en la traducción apunte a eso, ¿no? A tratar de plasmar el estilo, la estética del autor, sin, por supuesto, neutralizar toda marca que pueda llegar a tener el texto, ¿no? Para adaptarla muchas veces a un lenguaje más moderno, incluso a un público más cercano al nuestro, el latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Intento conservar esa diferencia que tiene, que el texto sienta al lector que es una traducción, pero a su vez que es una traducción que busca tener cierto estilo literario como tuvo el texto original. Que Sin, respeta ese mundo imaginario de Brasiliac y lo traslada a nuestra lengua, pero que nos lleva a ese París, no sé, pienso cuando el vendedor de pájaros va con sus jaulas caminando y describe esas callecitas, no sé, es maravilloso y te traslada ahí. Vos lo lograste por medio del castellano y él, para los que como vos pueden leer perfectamente el francés, creo que es el mismo disfrute. Es esa sí, sí, posibilidad que nos dan las letras, ¿no? tal cual, el grado de descripción, la minuciosidad de la descripción en Brasilia es muy interesante. Y a su vez es una interpelación al lector de novelas francesas, por ejemplo, como es en mi caso, donde todo el tiempo nos encontramos con descripciones de París, de sus calles, de sus parques, de sus plazas, de sus De las personajes personas. ¿Cómo hace para meterse en el alma de las personas y describirlas? No solamente por su aspecto exterior, sino lo que implica eso en la interioridad. Es una riqueza muy interesante. Así que les recomiendo a todos que escriban a la editorial UCALT y vean cómo pueden acercarse a este libro que vale la pena. La verdad que es algo que, que es un disfrute, y más ahora que estamos todos no siempre con tiempo, porque el trabajo de home office hace que todo se alargue, ¿no? Que no haya tiempos, que todos trabajemos mucho más de lo que estábamos acostumbrados realmente. Pero también eso necesita un poco de distensión para el alma, y este libro es eso. Sí, sí, coincido totalmente, Walter. Yo creo que las descripciones, como te decía, están muy bien logradas, pero también cómo capta el carácter de cada personaje, su espíritu, su interioridad, ¿no? Y muchas veces cada descripción que tiene que ver con lo emocional, con lo sentimental, o con lo que les pasa a esos personajes, nos interpela a nosotros como ciudadanos del siglo XXI, que estamos leyendo en Argentina una novela francesa de hace casi 100 años, pero nos toca en lo más íntimo porque todos logramos identificarnos en alguna de esas circunstancias. Y eso Sí. es producto de una pluma muy detenida en contar de manera estética un episodio de la vida cotidiana. Y es un poco lo que hace Brasiliano. Mira, y pensando de contar de manera estética, me das el pie para irnos a Maritain, con Antimoderno. Yo, digamos, doy clases hace años en la universidad y trabajamos con Maritain, pero con arte y escolástica, ¿no? Y hablamos también de cómo las limitaciones que va a tener las preceptivas del arte en poder manipularse ese material para lograr lo deseado. ¿Cómo es esa posibilidad tuya en esta traducción de Maritain, que me imagino que ha sido mucho más compleja todavía, porque estaba todo lo filosófico subyacente en cada palabra que utilizaba Maritain? Eso debe haber sido Sí, un trabajo muy fino, ¿no? Muy depurado. sí, 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 por supuesto. Mira, justo el libro que nombrás, Arte y Escolástica, creo Mm. que fue el primero que yo tuve de Maritain, el primero que leí hace mucho tiempo, en la adolescencia, te diría casi. Y fue un texto que me entusiasmó como lector, ¿no? Por las expectativas que yo tenía al leerlo. Cuando vuelvo a Maritain tiempo después, por otro texto que no recuerdo bien cuál era, pero bueno, que tenía que ver más que nada con lo filosófico, me Mm. volvió a lo mismo, ¿no? Leer en la filosofía de Maritain o en el pensamiento de Maritain aquello que yo encontraba en su mirada del arte. Que me imagino que al ser una figura que ha atravesado varios ámbitos, ha tenido contacto con tantas personas de distintos ámbitos, estamos frente a un espíritu bastante heterogéneo, bastante rico, ¿no? Y cuando me llega Antimoderno, llego por esta curiosidad, ¿no? De enfrentarme a un texto inédito en español, y estamos hablando de una de las primeras obras de Maritain, Mm. ¿no? Del primer Maritain de los años 20.
tenía que enfrentarme a un doble desafío, a un desafío que me llevaba a intentar traducir un texto que no había estado traducido al español, por lo tanto tenía que dialogar con una tradición, perdón, de traducciones de Maritain, y a su vez tenía que intentar darle la impronta de mi traducción e incluso del porqué de la traducción en este sello editorial de Lucal. Y ahí me encontré con un mundo de filosofía, con un mundo de política y con un mundo de literatura, porque si uno recorre Antimoderno, no es solo lo filosófico lo que está ahí. Uno encuentra el pensamiento filosófico de Maritain, el pensamiento teológico de Maritain y el pensamiento político. De ahí también que el texto sea un texto bastante polémico, que lleva a discusiones, ¿no? Y de ahí se entiende también por qué ha estado silenciado casi 100 años. Fíjate que trabajamos con la edición del 22 y la del 26, con dos ediciones, porque la primera carece de un capítulo que lo agregan la 26, la del 26. Y bueno, uno entiende por qué ese libro de algún modo no fue traducido, respondiendo un poco a los intereses también ideológicos de los distintos ámbitos que deciden traducir obras. Bueno, entonces, como te contaba, me encontré con lo filosófico, lo político, y el mejor capítulo para mí, para reconfortar mi tarea lectora, fue justamente el que tiene que ver con lo literario, que es el capítulo que se refiere a Ernest Sicari, que hablan no solo de su conversión, sino también de todo su pensamiento estético y religioso, ¿no? Y todo eso configurado desde una mirada sobre la patria, sobre la pertenencia a Francia, y bueno, y su destino trágico, ¿no? Su destino final. Pero bueno, ese capítulo, que se escapaba hacia lo literario, pero que no dejaba de tocar temas filosóficos, teológicos y políticos, para mí fue el más interesante. El desafío sí fue, de algún modo, interesante porque tuve que vincularme con textos originales de lecturas que quizás yo no hago todo el tiempo, porque son las lecturas filosóficas. Desde Santo Tomás en adelante te imaginarás que hay un recorrido de autores que intentamos recuperar desde las versiones originales, dándole al lector la traducción y la versión latina, por supuesto en el caso de Santo Tomás de Aquino, o de los otros autores que aparecen citados, que es un conglomerado de citas. Antimoderno, la verdad, es un trabajo impecable de Maritain y muy detenido en el diálogo con el otro. Y es un libro que, como decía, genera tensiones, eso sí. Y pensando entonces, es un libro imprescindible para el trabajo académico, para comprender una época, y no una época determinada, sino englobar periodos históricos y pensamientos y corrientes dentro de esos periodos históricos, que nos permiten ver en la visión de Maritain y de su análisis y acercarnos a poder meternos tal vez en esos momentos y internalizar esos conocimientos que pueden ser útiles para tantas ramas del conocimiento y más hoy en día con la investigación que muchos están trabajando y desde la Universidad Católica también desde su área de investigación en humanidades, me imagino que esto ha sido muy bien recibido. Sí, sí, que creo que fue un libro que tuvo una acogida interesante por parte de colegas, de estudiantes también, ¿no? Y de gente que ha adquirido el libro y lo ha compartido. Cada uno, por supuesto, desde su lugar, ¿no? Es como te decía, yo leo Antimoderno desde lo literario, desde lo estético, y me parece una maravilla. Otros lo podrán disfrutar un poco más desde el debate de ciencia y religión, otros desde el debate más teológico o más filosófico, e incluso sobre lo político, es muy interesante el libro. Fíjate que es un libro que tiene una vigencia tremenda. Yo hace un tiempo leía otro libro de título similar, Los Antimodernos, de Antoine Compagnon, que es sobre el arte justamente, sobre la literatura, y sobre algunos escritores que han sido antimodernos, ¿no? De Mestre, Chateaubriand, Bataille, Barthes, e incluso el mismo Baudelaire, que es un poco la vedette de ese libro de Compagnon. Y esta figura del antimoderno, que no es un reaccionario, un conservador, sino una especie de sujeto crítico que se vuelve irreductible. Entonces, es antimoderno frente a esa modernidad para superarla, para transformarla y volverla siempre nueva. Maritain también hablaba de ultramoderno, ¿no? Como ir Más allá superando,
establecido y buscar algo mejor, ¿no? Siempre con ese espíritu cristiano de tener una luz allá a dónde dirigirnos. Sí, sí. Tiene, si se quiere, también la presencia de ese mandato del siglo XIX francés, el ser absolutamente modernos, que desde Rimbaud en adelante lo vemos en la literatura, bueno, el mismo Baudelaire, como te decía, o muchos Bueno, pero te digo, autores. mira, algo más, tal vez más masivo, pensando en Julio Verne, en ese periodo, y el último libro que se editó hace, no sé, 10 años atrás, ¿te acordás que encontró su sobrino nieto en un baúl, digamos, en la casa, con la prohibición de ser publicado hasta que pasaran 100 años de su muerte, que era París en el siglo XX? Y es una descripción tan exacta de nuestra época que parece, digamos, que da frío pensar que fue un visionario que comprendiera las miserias humanas 100 años antes que ocurrieran. Sí, Esa generación fue magnífica. sí, vos sabés que ese libro a mí me fascinó en su momento, Mm, y cuando apareció la edición española, que lo había editado Andrés Bello, la editorial Andrés Bello, sí, eh, me lo acercaron a la escuela, yo tenía la versión francesa, ¿no? mm, El lo implementé en aquel entonces era un tercer año de secundaria. Y ya te digo, tuvo una recepción interesante en los chicos de 14, 15 años, ¿no? Estamos hablando. sí. Y a mí es un libro que me maravilló, y que siempre, es un autor que siempre estoy volviendo, Julio Verne, ¿no? Con una mirada anticipadora constantemente, por supuesto, pero a su vez también por cómo dice las cosas. Mm. Porque no es lo anticipatorio, el contenido, sino la manera en que nos pinta la realidad Julio Verne es lo más fascinante que tiene. Y a su vez tengo un cariño particular porque, bueno, yo trabajé en el colegio donde él estudió, así que... Bueno, contanos eso, porque vos viviste en Francia mucho tiempo, tuviste formación en la Universidad de Occidente, ¿no? Digamos, vos allá en Francia no eras Gorrás, eras Gorré, me imagino, como debe ser, pero esa, no sé cómo decir, la mala costumbre argentina de modificar los apellidos es complicadísima. En mi caso ya viene de por sí mal escrito de atrás, entonces, bueno, ya lo digo como me dice la más. Pero bueno, viví en dos ocasiones, ¿no? Dos años distintos, dos momentos de mi vida. Una en la ciudad de Nantes, donde trabajé en el Liceo Clemenceau, un liceo de unos 200 años. Me acuerdo que cumplió 200 años cuando estaba así trabajando. Y fue el colegio que cobijó a Julio Verne en su adolescencia. O sea que fue un colegio muy lindo para mí, una experiencia muy grata la de trabajar en un colegio tan importante de Francia. Y luego estudié en la Universidad de Bretaña Occidental, en la ciudad de Brest, en Finisterre, donde termina prácticamente el mapa francés. Y ahí estuve trabajando en la universidad y estudiando, investigando sobre literatura francesa. Y la verdad que fue una experiencia que me ha permitido no solo tomar contacto directo con la cultura francesa y con la literatura francesa, que era básicamente lo que hacía. Otras cuestiones no me llamaban tanto la atención. Sino también conocer cómo piensa la literatura francesa el lector francés, ¿no? Pero visto desde los estudiantes, desde los colegas. Y ahí me llevé gratas sorpresas, de repente darme cuenta que uno desde acá conocía más de literatura francesa que el propio francés, o el valor que uno le otorgaba a ciertos autores no era el que tenía actualmente en Francia, ¿no? Pienso en el caso de muchos que yo leía, ¿no? En aquel entonces. Y de repente me encontraba con que los franceses o no lo leían, o no eran tan importantes, o incluso ni siquiera lo habían escuchado nombrar. Eh, y después sí Bueno, eso tiene tener... que ver también con las políticas educativas de nuestro país y cómo se han, tuvimos, no sé, suena a viejo lo que voy a decir, ¿no? Pero cómo los programas de literatura de la escuela secundaria, aunque la primaria, de décadas pasadas, eran mucho más completos y teníamos una formación humanística real. Leíamos de todo y lo leíamos. Ahora es como que se salpica un poquito en cada cosa, se le da un poco de información del último momento, de lo que está pasando ahora y nada más.
y no generan ese amor que nosotros tenemos, no sé, de tomar un libro y leerlo y disfrutarlo y meternos en su mundo. Y creo que Bueno, Francia, lamentablemente, ha pasado en eso. bueno, un poco es lo que vive la educación francesa. Si Mm. vos tomás un manual de literatura francesa, ¿no? Manual de lo que fuese a tal lengua, ¿no? Te encontrás con eso, con un recorrido muy fragmentario, muy de trozos, párrafos, fragmentos de obras. Hay un recorrido general, pero no se hace mucho detenimiento en distintas obras para leerlas de manera completa, integral. Y el alumno sale por ahí con un recorrido diverso, pero con poco conocimiento acerca de ese recorrido. Van salpicando, así un poquito Sí. como decía. Eh, y luego también los intereses culturales que hoy vive Francia no son los mismos de hace 50 años, ¿no? La, la gran diversidad que hay en la formación, en las escuelas y en los alumnos, en las escuelas francesas, hace que el saber también se diversifique un poco y se sea un tanto más múltiple, hasta cierto punto, si se quiere, más fragmentario, y logra eso, ¿no? De tener pequeños conocimientos acerca de un montón de cuestiones y no poder desarrollar fuertes conocimientos en una literatura nacional como es la literatura francesa para el francés. Creo que tiene que ver mucho con la globalización en la que estamos inmersos y cómo a veces por ver la totalidad perdemos la objetividad de lo que es más cercano. Y bueno, Sí, Francia, con toda la inmigración que ha tenido y con la forma de modificar la vida cotidiana, el mismo ser francés ha descuidado su pasado. Muchos pueblos le ha pasado lo mismo, nosotros lamentablemente algún pasado no tenemos y vamos y venimos tratando de construirlo y no siempre tenemos la suerte de tener una continuidad para construir y comprender una literatura propia. No sé, esto es mío, ¿no? Lo que digo, pero eh, espero que podamos realmente afianzar esto y que gente como vos que nos ayuda a leer a otros autores nos hacen, nos allanan el camino, ¿no? Nos acercan a posibilidades que otros pensaron, que nosotros no tenemos que copiar, pero sí conocer para poder construir lo propio. Creo que eso es importantísimo. sí, 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 por supuesto. Fíjate que la elección de los títulos, en este caso el antimoderno, el vendedor de no es una elección azarosa. Uno elige también en función de generar otras lecturas. De repente, leyendo a Maritain, uno sale disparado a leer un montón de cosas que menciona Maritain. ¿Sí? Eh, Hay libros que hablan en el diálogo. Incluso El vendedor de pájaros, que genera, bueno, tensiones, polémicas, no solo por el libro en sí, sino también por el autor, y eso lleva a curiosidad, ¿no? Que el lector sea curioso y quiera seguir teniendo curiosidad por lo que pasa en el ámbito cultural. Y eso es lo más interesante que tiene producir una obra, para mí, los diálogos que abre. Si la obra pone en debate distintas voces o distintas circunstancias, es lo mejor que le puede pasar. De lo contrario, uno puede traducir una novela que garantiza cierta venta, cierto éxito, y es muy probable que el libro le vaya bien, le vaya muy bien, pero que los diálogos se queden ahí, que no haya una No, comunicación. pero por eso, al ser la editorial de la Universidad Católica, intenta acercar textos de valía para generar algo mejor, ¿no? Para eh, que todos podamos ganar algo con su lectura, ¿no? No solamente pasar el tiempo, sino internalizar valores, internalizar cuestiones que van más allá de la simple novela, que es una novela en realidad con un trasfondo cultural importante. Sí, Y sí, estoy creo que la pensando en novela, eso, ¿no? ¿Qué camino viene ahora, después de este vendedor de pájaros de Brasilia que tenés en mente? bueno, yo a la par estoy traduciendo otros libros, bueno, por otras editoriales, pero Sí. siempre estoy pensando en proyectos para acercar a la editorial, siempre converso con Florencia sobre posibles títulos. Bueno, justo ahora venía charlando con ella sobre la posibilidad de hacer algunos otros, y siempre estoy tratando de detenerme en autores que tengan que ver con esta posibilidad, ¿no? Que nos abran la posibilidad de diálogo. Que sea un libro abierto, ¿no? Que uno lo edite, lo publique, bueno, uno lo traduce, lo da a leer, y que ese libro despierte voces.
Si es solo una lectura silenciosa y se cierra el libro y se terminó, me parece que no tiene mucho sentido. Por eso estos últimos que he elegido, y quería presentar a Florencia, responden un poco al llamado del Papa en las últimas encíclicas. Ya hace un tiempo que vengo pensando en algunas cuestiones de las encíclicas del Papa desde lo estético. En algún momento me había fascinado el genio del cristianismo de Chateaubriand, la gran obra para mí fascinante, que le devuelve a la naturaleza su aspecto artístico y le devuelve al arte su vínculo con la naturaleza desde la mirada cristiana. Así estoy leyendo muchos títulos y muchos autores del siglo XIX francés y principio del siglo XX, que son los que me interesarían en este momento traducir, por esta vigencia que tienen sus discursos y por esa calidad estética que es, la verdad, una exquisitez. Y a su vez me permiten pensar estas cuestiones que está planteando Francisco en sus encíclicas sobre el medio ambiente. Es una de las grandes preocupaciones que tenemos los seres humanos y uno de los grandes compromisos. La responsabilidad con el medio ambiente y la responsabilidad con los discursos acerca del medio ambiente, ¿no? Las políticas del medio ambiente. Fíjate Entonces, que tanto en Laudato Si como Fratelli Tutti habla de la casa común y también de nosotros como habitantes de esa casa común y cómo podemos trabajar en conjunto para seguir manteniéndola y mejorándola y no destruyéndola como lamentablemente se vino haciendo. sí, sí, es un texto de un compromiso y de una responsabilidad enorme. Y me ha interpelado a leer de otra manera la literatura también. Porque cuando yo pensaba todos estos temas, por supuesto, veía de qué manera la literatura se había apropiado de cierto discurso ambientalista, ¿no? Muchas veces ligado más a lo comercial, a lo pasajero, a lo efímero. Y otro discurso que tiene que ver sobre la estética vinculada al medio ambiente, que se detiene en lo que es la ecopoeticidad, si quiere, lo ecopoético, ¿no? Ver de qué manera las obras literarias manifestaban la naturaleza y cómo se encuentra en esas obras cierta dimensión ética y cierta dimensión estética, ¿no? Y no una obra adrede sobre la naturaleza, sino una obra que fue concebida como una admiración, una contemplación de la naturaleza, pero que a su vez tiene todo un pensamiento crítico que le permite a su autor posicionarse éticamente. Y eso es lo que me fascina tanto de las obras que estoy leyendo de literatura francesa que tienen que ver con eso, como de la encíclica del Papa. Creo que es un testimonio que nos invita a admirar la tierra, a cuidar la tierra, a volvernos responsables y a mirar con otros ojos las manifestaciones artísticas que nos rodean, o sea, el cine, el teatro, la música y la literatura. En ese sentido, me parece que Francisco nos está dando una llamada de atención muy interesante, que yo como hombre de letras o como docente o como traductor no la voy a dejar pasar, la voy a comprometer férreamente. Estás, como dijo Francisco, haciendo lío, pero de la buena forma, ¿no? Traduciendo cosas que hagan pensar, que hagan abrir la mente, que hagan comprender no la moda de la ecología por moda, sino del comprender de lo que es vivir en este mundo que lo recibimos creado y que nosotros tenemos el albedrío de poder hasta destruirlo si no lo cuidamos. Mira, Sí, tal cual. siguiendo con esta línea, la semana que viene, en el café, vamos a charlar con Mauro García Santa Cruz. Mauro también es docente de la universidad, él es arquitecto, es docente de la Facultad de Arquitectura, es fotógrafo, vamos a charlar sobre su actividad fotográfica, pero como investigador se ha dedicado y ha hecho trabajos, tanto que hasta es consultor de organismos internacionales, de temas de arquitectura y sustentabilidad. Hablando de esto, de la casa común, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transversalmente ir hilando para unir las voluntades para mejorar las cosas? Desde las letras, desde la arquitectura, hasta él por medio de la fotografía o voz de las traducciones. ¿Cómo podemos todos contribuir de alguna forma para lograr un futuro mejor? Que creo que Sí, lo necesitamos. tal cual. Y esa mirada diversa, ¿no? Atravesada por múltiples enfoques, por múltiples disciplinas que dialogan entre sí y, y permiten construir un discurso variado, ¿no? Abigarrado y abierto. Creo que esa apertura que tienen los diálogos entre las disciplinas es muy, muy importante y muy fascinante para trabajar.
yo pienso que en la arquitectura, o en la política, o en la filosofía, la estética se va metiendo de a poco, se filtra, y vos fíjate cómo muchos discursos han virado hacia la estética. ¿Mm? Cómo la historia, la geografía, la filosofía, están mirando a la literatura para producir sus enunciados. Y cómo la literatura, con total impunidad, habla de todos los discursos sin ningún problema. Bueno, porque es su condición, no tiene Sí. por qué pedirles permiso, ¿no? Tiene ese plus, ¿no? Que no tienen otros discursos. Bueno, y un poco me parece que ese diálogo se necesita, esa heterogeneidad entre las disciplinas y distintos discursos es más que necesario para cuidar nuestra casa común, como decía Es Francisco. que hace un tiempito, pensando en lo que decimos, ¿no? Leyendo a alguien que habla de estética, con el que no concuerdo mucho, pero hay que leer para poder entender. Estaba leyendo a Danto, que es la belleza, y hablaba de cómo la estética y la belleza se había alejado del arte y había tomado otros mundos, ¿no? Y cómo el mundo del arte había soslayado la idea de belleza. Creo que en realidad nosotros tenemos que hacer mucho para recuperar esa idea de belleza en el mundo del arte, porque eso hacía bien al alma y hacía que quien disfrutara del arte tuviera la posibilidad de un disfrute distinto, ¿no? Que en este último tiempo se ha perdido. Y creo que lo que estás haciendo vos con estas traducciones, lo que hace el editorial con la posibilidad del trabajo maravilloso también, no sé, pensando en Marcelo, que edita los libros a pedido. Hacen falta 10 ejemplares, se imprimen 10 ejemplares. Hacen falta 100, se hacen 100. Porque esta época nos hace que todos sean valores diferentes. Y bueno, el trabajo es importante. Y esta necesidad de compartir es algo imperioso. Así que muchísimas gracias. Te pido simplemente que cierres vos esta charla con una reflexión tuya. Y bueno, y a los demás los espero el viernes que viene en este espacio donde seguiremos charlando con Mauro García Santa Cruz. Así que el cierre es tuyo, Javier. Bueno, Walter, yo te agradezco por la oportunidad, por el lugar, ¿no? En este ámbito que es tan nuevo para mí, el Instagram, yo mucho no soy muy amigo, pero digo, creo que es un espacio muy valioso y te lo agradezco infinitamente, pero a su vez te agradecemos en nombre de la editorial y de la universidad porque nos das la posibilidad de llevar a otros lugares lo que estamos haciendo. Y en este caso, presentar estas dos obras, tanto la de Maritain como la de Brasiliac, me parece que es una muy buena ocasión. Y yo Perdóname que te invito, interrumpa, voy a hacer un error, porque me olvidé de algo que has trabajado mucho, vos, que es el tema de la diplomatura en literatura infantil, que tiene que ver con esto, con cambiar el futuro, con que los chicos lean, y lean buenos libros. Así que te pido que hables de eso, porque me olvidé. dale, gracias Walter. Bueno, termino lo anterior, que la invitación a leer, ya sea aquel que quiera encontrarse con un mundo más filosófico, más complejo, con lectura más detenida, o Antimoderno, que es un libro muy interesante, y para aquel que quiera disfrutar de un momento de lectura y seguir pensando y reflexionando y pasear por París desde su casa, le recomiendo El vendedor de pájaros de Brasilia, que es una muy buena novela. Y esto último que decís, Walter, te agradezco también de darme la posibilidad de comentarlo, es nuestro trabajo desde la Universidad Católica de La Plata sobre la literatura infantil. Y desde la Facultad de Humanidades trabajamos ya hace un tiempo con una diplomatura en literatura infantil que nos permite no solo abordar esta literatura tan marginada a veces, ¿no? Tan excluida de los planes de estudio, de la crítica literaria, de las reseñas editoriales y demás, trabajarla, digo, desde la universidad para seguir formando docentes, mediadores de lectura, en esta literatura tan particular y tan exquisita, que nos permite a nosotros como docentes entrar en conexión con docentes de otros lugares. Porque el año pasado, que lo hicimos virtual, por la pandemia, tuvimos estudiantes del sur, del norte del país, del centro del país, y por supuesto de la ciudad de La Plata. E incluso cuando lo hicimos presencial teníamos estudiantes de 500 kilómetros de la ciudad de La Plata. Lo cual para nosotros fue un compromiso, ¿no? Porque estamos brindando una formación
para gente que había depositado su confianza en nosotros, y la verdad que ha salido muy bien, tanto la edición 2019 como la 2020, y esta 2021 que está por comenzar en agosto, que ya te digo, es una diplomatura en literatura infantil destinada a docentes, mediadores de lectura, bibliotecarios, psicólogos y demás, que estén interesados en reflexionar y en trabajar críticamente sobre esta literatura para poder llevarla a más ámbitos de lectura, ¿no? A las bibliotecas, a las escuelas, a las aulas de secundaria, de primaria, inicial, y para que también la literatura infantil tenga un lugar en la universidad, en los estudios universitarios, ¿no? Que no todas las universidades ofrecen esta formación, ¿no? Y creo que ahí también está el secreto del interés de mucha gente en esta diplomatura. Así que te agradezco que me hayas dado el lugar para difundirla e invitamos a todo el mundo a que Los consulte. agradecidos somos nosotros y los invito a todos que entren a la página web de la Universidad Católica, que vean las ofertas educativas que hay en la Facultad de Humanidades, tanto en el Instagram también pueden hacerlo. Esta época de pandemia nos permite aprovechar nuestro tiempo muchísimo y tener propuestas como las de Javier valen la pena. Así que muchas gracias, un aplauso para el amigo que nos acompañó hoy y a todos los esperamos el viernes que viene con otro café que será con Mauro García Santa Cruz. Hasta el viernes y nuevamente gracias. Gracias. Chao, chao.